Amigos de Watch Noticias, familia de Watch Noticias, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias por visitarnos. Hoy se tocan dos temas durante la mañanera muy importantes, que es el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Norma Piña presentó ayer su último informe al frente de la Suprema Corte, y criticó que ese órgano estuviera bajo amenaza desde hace 2 años, desde que llegó. Dijo que fueron cooptados con amenazas para abandonar su independencia, la independencia con la cual actuaban ellos. Sin embargo, pues esto no es así. O presionados para trabajar a favor de la Cuarta Transformación en cuestiones como la reforma a la Guardia Nacional, en la reforma conocida como el Plan D. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente, rechazando tales amenazas. Son 3 temas. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede, por un lado, estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada. O casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación que representa pues el nuevo Poder Judicial que se va a formar. Y a diferencia de lo que dicen nuestros detractores, los adversarios políticos o la propia ministra, la presidenta de la Corte, de que esto va a representar menos autonomía, que no va a haber Estado de Derecho, es todo lo contrario. Ahora va a haber autonomía del Poder Judicial, por una sencilla razón: van a ser electos o elegidos por el pueblo. Y es que hay que ser claros, la mala actuación de la Suprema Corte, de los ministros, fue el vaso que se derramó durante muchos años. No es posible que durante años se estén liberando delincuentes
como bien denunció el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que esto es sistemático, es un actuar constante de la Suprema Corte desde hace años, desde sexenios pasados, como la liberación de Cabal Peniche, de Ángel Isidoro Rodríguez, lavadores de dinero que fueron liberados con decisiones del Poder Judicial. Y otro asunto relevante es la postura de México frente a el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en México, un ex general, un ex comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y ex agente de la CIA, que fue nombrado para representar a Estados Unidos en nuestro país. Claudia Sheinbaum dijo que no importa quién sea la presidenta defenderá a México, la soberanía de nuestro país, con cualquier persona que sea nombrada como embajador de Estados Unidos. Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano e independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica, y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales, siempre. Eso lo tenemos que defender, porque durante, particularmente el periodo de Calderón, hubo mucha subordinación. Y nosotros no, vamos a colaborar, vamos a coordinarnos, pero sin subordinarnos, siempre poniendo en alto el nombre de México. Entonces, frente al embajador que el día de ayer nombró el presidente Trump, o las acciones que se han realizado no solo en Sinaloa, sino en todo el país, pues son acciones que tenemos que desarrollar y que se están haciendo con la estrategia de seguridad que planteamos. Y ahí donde debamos colaborar, por ejemplo, pues tenemos una frontera de más de 3,000 kilómetros. La entrada de fentanilo a Estados Unidos, pues evidentemente vamos a colaborar, pues es hasta un asunto humanitario, pero también queremos que ellos también colaboren para que no entren tantas armas a México. Entonces no solo es un asunto de el tráfico de drogas, que vamos a colaborar, sino también de la violencia que se genera en México, particularmente con la entrada de armas. Recuerden que 75% de las armas que se incautan en México vienen de Estados Unidos. Entonces son temas que en una mesa de alto nivel pues planteas. Colaboramos, nos coordinamos en información, hacemos trabajo conjunto, siempre respetando nuestras soberanías. Y no sé qué piensa usted, pero a mí me gusta que la presidenta sea entrona, que sea valiente, que tenga esta postura echada para adelante en la defensa de los intereses de México. Esto fue todo en UH Noticias. Gracias por informarse en este espacio. Gracias por sus comentarios, por sus críticas y nos vemos en otra información relevante.